Mañana hay Comité Federal del PSOE y dicen que Emiliano García Paje hará oír su voz en contra de la amnistía. Lo que pasa es que su voz pronto será callada por el rugido atronador de la militancia. Porque Pedro Sánchez, fiel a su naturaleza plebiscitaria, coherente con su forma de dirigir el Partido Socialista, ha decidido convocar una consulta que le dé carta blanca para negociar con los independentistas sin más límite que su voluntad. El plebiscito es la democracia de aluvión. Lo reduce todo a una cuestión binaria, sí o no, sin matices ni transacciones. Y claro, es la herramienta favorita de los plebiscitarios. Una consulta es una pregunta retórica. Quien la convoca sabe bien cuál debe ser la respuesta y por eso es tan importante la redacción de la pregunta. ¿Qué va a hacer Sánchez? ¿Por qué quiere garantizarse una carta blanca? Porque un sí masivo de la militancia le permitiría negociar sin límites con los independentistas. Porque lo que le va a pedir a la militancia es que autorice su pacto de coalición con Sumar y el acuerdo parlamentario con el resto de las fuerzas políticas, es decir, con Junts, con Esquerra, con Bildu, pero sin mencionar los términos concretos del acuerdo que llegue en esa negociación. Es decir, sin mencionar el gran arcano de este tiempo postelectoral, que es la amnistía, que es necesaria para lograr los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. Es como preguntar, ¿socialista, quiere usted que gobierne el partido en el que milita? Pues la respuesta ya va adherida a la pregunta, ¿verdad? Esta es solo una forma más de anular cualquier discrepancia interna. De hecho, es la forma más contundente de anular cualquier discrepancia interna en los partidos, convocar a la militancia, mediante la apisonadora asamblearia. Es la forma más drástica de acallar las voces críticas, mediante el rugido de la militancia. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar, si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, en realidad tiene todo el sentido que Pedro Sánchez acuda a la militancia, para dotarse de autoridad para aprobar algo de lo que carece de toda autoridad moral. Es lo que siempre ha hecho. Es más, es que el cambio más profundo que habrá supuesto el paso de Sánchez por la Secretaría General del Partido Socialista habrá sido el sustituir la deliberación interna por el rugido de la militancia. Antaño el Comité Federal era una cita que el secretario general tenía que prepararse con mucho esmero, porque allí podía toparse con una oposición interna que expusiera sus argumentos y que en casos críticos, excepcionales sin duda, pero posibles, amenazara su liderazgo. Sí lo sabrá Pedro Sánchez esto, que fue defenestrado con deshonor en un comité federal porque sospechaban que haría la 10.000.000ª parte de lo que ha terminado haciendo sus compañeros de partido. Hay ese trauma. Ese trauma explica mucho del devenir político de Pedro Sánchez. El Comité Federal es un órgano que ha sido despojado de sus atributos con la aprobación de un reglamento que verticaliza el Partido Socialista y que en última instancia impone el cerrojo de la militancia. Así que sí, dicen que se escuchará la voz del varón díscolo Emiliano García Paje, y que si los militantes van a votar por unos acuerdos cuyos términos desconocen por completo. Sánchez prometió que cuando le fuera encargada la investidura explicaría los términos exactos de su oferta a los independentistas. No solo no ha sido así, sino que ni siquiera hay una fecha para el pleno de investidura. Lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien. Solo se perdona lo que se ha hecho mal. Es decir, solo se puede amnistiar un delito. Esto es de libro, vamos, es de libro. Pero hemos llevado a esta paradoja en España, en la que parece que las víctimas del desafuero constitucional del independentismo, las víctimas se conviertan en culpables. Solo faltaba, hombre. Bueno, es que además tampoco Paje está hilando demasiado fino, porque la amnistía no perdona el delito. Porque no es una medida de gracia. La gracia está en el indulto, donde el poder y el reo reconocen la legitimidad de la sentencia e invocando un bien superior deciden extinguir la pena. Es, una medida arbitraria, sin duda, contemplada, perfectamente contemplada en el ordenamiento jurídico y de atribución exclusiva del presidente del gobierno o del Consejo de Ministros. Lo que la amnistía
hace es extinguir el delito, no perdonarlo. No solo extingue la pena, que es lo que hace el delito, sino que extingue, que es lo que hace el indulto, sino que extingue el delito. De manera que es una impugnación del Estado de Derecho que persiguió y que consiguió frenar el golpe de octubre, con el que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras et al. Trataron de convertir, entre otros, a Pedro Sánchez en extranjero, en Cataluña. Fíjense qué casualidades tiene el calendario, que hoy se cumplen exactamente 6 años de aquella declaración unilateral de independencia, la del 27 de octubre de 2017. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Y en la mateixa solemnitat... ¿Se acuerdan ustedes? La euforia y ahora viene la decepción, porque duró muy poquito la república, però són segundos. Els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Bueno, pero luego vino todo lo que vino y efectivamente hubo una ratificación porque cuando se le puso ante el dilema de convocar elecciones y, en fin, ahora está muy de moda decir esto, y normalizar la situación política que había desquiciado por completo Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Puigdemont finalmente decidió declarar la independencia. Claro, esto es lo que una amnistía viene a legitimar. Fue la primera demanda que Puigdemont expuso cuando supo que sería un sumando necesario para la investidura. La legitimación del 1 de octubre. Y hoy, para celebrar el aniversario, el fugitivo en Waterloo ha escrito un tuit. Este de los cortos, porque como tiene mucho tiempo, de vez en cuando se lanza con obras de largo aliento y escribe tuits que parecen guerra y paz. Esta no, este va cortito y al pie. El Parlamento es el representante legítimo del pueblo de Cataluña. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Es a partir de esa legitimación y de los resultados del referéndum del 1 de octubre que hoy hace 6 años el Parlamento de Cataluña proclamó la independencia de Cataluña. Ni hemos renunciado ni renunciaremos a ello por más dificultades que haya y por más esfuerzos que algunos hagan para desdecirse. O sea que considera que está perfectamente legitimado para reactivar la declaración de independencia. Y ya ven que la amnistía que propone el Cercle d'Economia es una fantasía, en la que solo creen los empresarios del Cercle d'Economia, porque esta amnistía no viene a redimir a los independentistas, que no consideran que haya nada que redimir, y además será una amnistía contra la mitad menos uno del Parlamento, es decir, contra la oposición. ¿Y qué clase de encuentro es ese? ¿Encontrarse con Carles Puigdemont para divorciarse de media España? Bueno, con Carles Puigdemont o con Oriol Junqueras, porque Esquerra, cuyos votos son tan necesarios como los de Junts per Cat, ya ha dicho que no acepta que en la exposición de motivos se diga lo que fue el procés. Esa exposición de motivos es crucial, porque va a fijar el relato que vendría a justificar la amnistía. Si de ahí lo que se deduce es que el Estado es el que se postra de hinojos para reclamar perdón por lo ocurrido el 1 de octubre, entonces será aceptable para los socios de Pedro Sánchez. Y esto es crucial que lo sepa la militancia, digo yo, antes de votar. ¿Qué es lo que va a relatar esa exposición de motivos? Porque, claro, alguna razón para la amnistía hay que inventarse, para no tener que reconocer la verdad, que es que Sánchez necesita los votos de los independentistas para ser investido y por eso la concede. Porque a Sánchez ya le han advertido juristas nada sospechosos de que si ya es dudoso que una amnistía tenga alguna justificación constitucional, claro, garantizarse la investidura es un fin espurio que la convierte en intragable hasta para el más voluntarioso de los juristas, o hasta para el jurista más cándido. Usted ya me entiende. Entonces van a tener que inventarle un fin que remita al interés general. Bien, pues esto será lo que sancionará, con su ignorancia en realidad, la militancia socialista, porque irá en el mismo pack que todo el acuerdo de investidura, y sabemos que aquí lo que importa es que no gobiernen los otros. Que eso importa incluso más que gobiernen los míos. Y esto es lo que ha tratado en realidad de explicarle Alberto Núñez Feijóo al comisario europeo de justicia Didier Reynders, como ha contado el líder del Partido Popular en una entrevista de Canal Sur, y bueno, despejando no había ningún misterio.
Pero por si acaso alguien tenía la esperanza en el sarc de la economía de que el Partido Popular se fuera a sumar a una amnistía de los delitos del procés, pues creo que eso ya ha quedado perfectamente descartado. Yo ayer he estado en Bruselas, he comentado efectivamente que en mi opinión el Estado de Derecho en España está amenazado y he comentado lógicamente que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, que la amnistía supone borrar delitos cometidos y supone además borrar la malversación de fondos públicos de varios centenares de personas que utilizaron dinero de la Generalitat para organizar referéndums ilegales